¿Cómo están, gente? Sean bienvenidos a un nuevo video en este canal. Newcastle 1, Barcelona 2. Victoria para el equipo de Hansi Flick, que de esta forma comienza con el pie derecho esta Champions League, esta nueva temporada europea, con 2 tantos por parte de Marcus Rashford y Anthony Gordon, que terminó descontando para la localía en los minutos finales del partido. Dan así esta victoria importantísima en un contexto, la verdad, que bastante complicado por cómo pintaba este encuentro, que a lo largo del partido, la verdad, dejó muchísimas cosas para hablar y para ir comentando sobre ello. Como siempre lo solemos hacer en este canal, vamos a empezar comentando lo que viene siendo la alineación titular que Flick utilizó para el partido del día de hoy, que vino con modificaciones con respecto a lo que fue el partido pasado en Liga, y el Barça salió jugando de la siguiente manera: el 4-2-3-1 de siempre, con Joan García en la portería, cambios en la saga central con la presencia de Cubarsí y el retorno de Araujo, Koundé como lateral derecho, Gerard Martín como lateral izquierdo, doble pivote para Pedri y Frenkie de Jong, como mediapunta Fermín, por derecha Rafinha, por izquierda Rashford nuevamente como titular, y como delantero centro el regreso de Robert Lewandowski. En un partido que, bueno, ya para comenzar a dar mi análisis y opinión del mismo, no esperaba un partido tan complicado. Quizás fui yo el que realmente subestimó al rival, no porque no creo que el Newcastle tiene buen equipo, todo lo contrario, para mí tiene jugadores bastante importantes, de muchísimo talento, gente contrastada como por ejemplo Trippier, gente de la verdad de un talento bastante interesante como Livramento en defensa, Pop, que suele ser un arquero bastante seguro. En el centro del campo creo que tienen buenos jugadores como Guimaraes, Tonali, que si me lo pedís para el Barça, tranquilamente te diría que lo fichemos. Y después Joelinton también es otro jugador bastante bueno. Y en la delantera yo creo que es donde le falta más picante, con Elanga, Gordon y Harvey Barnes, aunque después terminó entrando Woltemade, que es en teoría el hombre que vino a reemplazar a Isaac dentro del funcionamiento que normalmente suele hacer el Newcastle. Pero por eso mismo digo que me termina sorprendiendo, porque el Newcastle, digamos, que venía con un ambiente bastante enrarecido, y la verdad es que nos supo complicar el partido para jugarnos en todo momento de tú a tú, y la verdad que dieron un rendimiento creo que bastante digno, porque fue un partido en el cual creo que el Barça, sobre todo en los primeros compases, en esos primeros 15 minutos, nos costó un poco despertar para entrar en dinámica de juego, que el Newcastle también hizo lo suyo. La verdad que impuso condiciones, nos estaba pasando por arriba, y sobre todo daba como esa sensación de que el gol tranquilamente podía caer en contra en cualquier momento por el gran cantidad de volúmenes de ocasiones que el equipo estaba recibiendo. Pero aún así creo que el Barça tiró mucho de cabeza, creo que fue muy inteligente para ir de menos a más con el correr de los minutos, y supo aguantar muy bien esa efusividad ofensiva que el equipo local estaba teniendo, a pesar de que ellos, ya digo, tuvieron las ocasiones más claras de todo el partido. El Barça fue salvado también, creo que nuevamente, por el gran rendimiento que tuvo Joan García, que para mí es uno de los grandes puntos altos que tuvo este partido en cuanto a rendimientos individuales. Las pocas en las cuales tuvo que intervenir fueron ocasiones bastante claras, donde el portero nuevamente termina resolviendo bastante bien, sumando sensaciones más positivas en cuanto a su nivel individual y en cuanto a las dudas que podía dejar este fichaje. Pero a partir de que el Barça pasó para mí ese tumulto de partido que estaba totalmente volcado hacia nuestro desfavor, creo que el Barça tácticamente lo fue emparejando hasta el punto de vista de hacerlo bastante trabado, porque a ver, tácticamente creo que el Newcastle vino a jugarnos, ya digo, de igual a igual. Creo que eran dos equipos que más o menos en cuanto a la propuesta bastante similares, bastante iguales, anulándose el uno a otro con la presión alta bastante agresiva por parte de los dos. Sobre todo creo que ellos estuvieron por ahí quizás un poquito más ordenados que nosotros en cuanto a ese aspecto, por lo cual en esa presión alta, en ese asfixie que nos estaban haciendo, lograron que por ejemplo el Barça cometa algún que otro error no forzado, que nos costó sobre todo elaborar para la salida desde atrás, y nos costó esas imprecisiones para dominar el juego. Entonces el partido entró en esa dinámica del ida y vuelta, donde cuando el partido está en esos momentos, la importancia está en los duelos, en el 1 contra 1, donde creo que el Barça muchas veces quedó expuesto, producto, ya digo, de esos pases mal dados, de esas imprecisiones a la hora de atacar, de no encontrar en el camino y de quedar obviamente mal parados. Creo que desde este punto de vista sufrió muchísimo Gerard Martín, por ejemplo, en el duelo de Elanga, a pesar de que después Gerard Martín fue otro que con el resto del rendimiento colectivo, como ya lo venía diciendo, fueron de menos a más. Pero a pesar de eso,
creo que el Barça en el primer tiempo es justo decir que también tuvo sus momentos. No quizás ocasiones clarísimas de gol para poder convertir, porque es cierto que nos fuimos de los primeros 45 minutos sin rematar entre los tres palos, pero sí tuvimos alguna que otras aproximaciones bastante interesantes que podrían haber terminado en algo más. Por ejemplo, creo que Rashford, desde el punto de vista ofensivo, a pesar de que toda la delantera, ya digo, estaba bastante aislada porque la presión del Newcastle era buena, y esto, por ejemplo, perjudicó en el partido a Lewandowski y Fermín, que quedaron bastante desenchufados. En el caso de Rashford, yo creo que fue el más activo de todos, sobre todo con muchísimas movidas individuales, desplegando una gran velocidad, pero muchas veces a la hora de llegar ese momento de tres cuartos finales, tanto él como Rafinha, pero más sobre todo Rashford, estaba pecando del estado de sobreexcitación de querer demostrar, de que cada jugada, como si se estuviera jugando un examen, como ese candado mental que para mí Rashford venía teniendo a lo largo de estos partidos, que ojalá, ya digo, se lo haya sacado con estos goles, porque es un jugador que, repito, en cuanto a la idea que nosotros queremos y en cuanto a lo que él nos puede aportar como futbolista, creo que es un tipo que encaja como anillo al dedo, pero a pesar de esas sensaciones generales buenas, creo que esto era algo que él tenía que corregir, porque en estos partidos donde está todo tan igualado, aquí es donde creo que sí echas un poco de menos el talento diferencial de Lamine Yamal, que siempre te puede acumular 1, 2, 3 jugadores y crear tiempo-espacio para otros compañeros y que resuelvan en el mismo. Entonces se notó, creo que un poquito esa ausencia en el primer tiempo, que después yo creo que en esos compases finales y a partir de lo que fue el segundo tiempo, ya para entrar en el complemento, supimos manejar de mucha mejor manera, porque creo que el Barça le supo cortar ese ritmo de partido enérgico que el Newcastle estaba metiendo a un ritmo mucho más pausado, mucho más lento y sobre todo de mucho control a través de la posesión para nosotros imponer condiciones en lo que queríamos buscar. ¿Y dónde encontramos ese oxígeno? ¿Dónde encontramos ese refugio? Simple, en algo que sinceramente cuando estaba viendo el partido en la tele pedía a cada rato, que el balón pase de forma permanente en Pedri, De Jong, Pedri, De Jong, Pedri, De Jong, o sea, fue increíble el rendimiento de estos dos jugadores, amos y señores de la batuta de juego del Barça. Sobre todo creo que Pedri estuvo bien, pero hoy lo vi un poquito mejor a Frenkie de Jong. Me encantó el partido del neerlandés. Ya digo, dentro de todos los rendimientos altos que hubo el día de hoy, si te tengo que hacer un top, o por lo mejor decirlo, quizás Rashford por los goles, pero la verdad que me gustó mucho el partido tanto de Frenkie como de Pedri, sobre todo de Koundé, que estuvo imperial en el segundo tiempo Koundé, tanto en la hora de defender como a la hora de atacar. Y como lo venía diciendo, dentro de ese juntar pases, dentro de ese mermar el juego para hacerlo un poquitito más espeso, el Barça terminó de hacer pie. Sobre todo creo que el Newcastle se empezó a meter también en su propio campo y a partir de eso comenzamos a tener oportunidades favorables que tranquilamente podrían haber terminado en gol, sobre todo a partir de muchas situaciones donde Rafinha lograba desbordar, cortaba hacia adentro y los remates no terminaban de ser del todo precisos, pero creo que el equipo terminó de asentarse en el partido en lo que fue a partir del minuto 57, una muy buena jugada por parte de Rafinha, que le cedió el pase a Koundé. Koundé tira un centro a la precisión, tiene un centro la verdad que perfecto para la carrera de Rashford, que termina poniendo lo que fue el 1-0 en el partido. Y lo que es también de paso el primer gol del inglés con la camiseta del Barça y su estreno goleador en Champions. Y a partir de aquí el Barça, repito, comenzó a dominar con muchísima más comodidad en el partido, empezó a encontrar sobre todo muchísimo más espacio. Yo creo que el Newcastle también sintió mucho el esfuerzo físico que había metido en la primera parte del partido y a partir de ahí el Barça empezó a encontrar caminos y fue, ya digo, otra jugada un poco aislada, casi que un gol de otro partido, el que termina encontrando Rashford en un desmarque hacia adentro, que después termina sacando un latigazo de derecha que la clavó al ángulo, o sea, un auténtico golazo. La verdad que un gol estéticamente brutal de ver de Rashford, y creo que es esto lo que nosotros esperábamos de Rashford como jugador, ya sea jugando como titular, ya sea saliendo del banco de suplentes. Repito, espero que el día de hoy sea un punto de inflexión en la temporada para Rashford, que siga sumando confianza, que siga sumando minutos, porque es un jugador que nos puede aportar muchísimo, pero tiene que sacar ese bloqueo, tiene que sacar ese chip, y esto no es algo que vaya a sacarlo, ya digo, hoy. Es algo que tiene que seguir sumando, es algo que él tiene que seguir encontrándose él mismo su espacio como jugador dentro del Barça, y repito, muy contento por él el día de hoy porque fue realmente decisivo y fue realmente espectacular verlo el día de hoy, lo metido que estuvo en el partido. Y esto es algo que, repito, si el trabajo está, si las ganas está y él quiere demostrar,
pues bienvenido sea, pero es realmente asqueroso ver cómo algunos ya habían metido el run run y seguramente ese chip mental le estaba afectando un poquito a la hora de jugar y bueno, espero que este destape que metió de cara a portería funcione de cara a los próximos partidos. A partir del 2-0 creo que el Barça podría haber metido más ocasiones, incluso para hacer una ventaja un poco más abultada. Ocasiones tuvimos, repito, Rafinha sobre todo en una donde desbordó desde ese sector derecho hacia adentro, donde el remate fue bien colocado, pero la verdad que por centímetros no terminó entrando. A partir de ahí el partido creo que se embarra un poquito con los cambios, sobre todo en el Barça ingresó para tener minutos Ferran, Christensen, Cazador, sobre todo después al último, Olmo y Eric García, sobre todo también creo que para rotar, porque el equipo se lo notó que fue bajando un poco la intensidad física con el pasar de los minutos. Aunque bueno, la verdad que ahora que lo pienso, no sé si fue tanto una bajada física, porque la verdad que se veía al Barça con fondo, pero sí creo que fue una bajada de tensión competitiva desde el punto de vista que creo que el Newcastle dio por cerrado el partido o daba esa sensación de los dos darlos por cerrados una vez llegó el 2-0 del Barça, porque fue como un martillazo mental para ellos debido al esfuerzo que estaban haciendo y quizás que cuando más daba esa sensación de partido muerto, el Newcastle en un mal retroceso del Barça terminó encontrando el descuento, que fue un desborde de Willock, que termina después naciendo de un pivoteo que limpió todas las marcas por parte de Woltemade, que en el centro llega a placer con la portería de frente, nada que hacer para Joan García. Y nos tocó a partir de ahí yo creo que un poquito sufrir, pero el Barça creo que tiró de experiencia de lo que nos ocurrió el año pasado. El Barça empezó a dormir un poco más el partido con la pelota, con posesiones un poco más vacías y creo que también tuvimos una oportunidad clarísima de Dani Olmo, que bueno, también Pope ahí tuvo un mérito espectacular para negarnos lo que creo que hubiera sido el 3-1 y acabar de manera definitiva el partido. A pesar de eso, todo lo demás quedó en un susto y nos llevamos un triunfo y unos 3 puntos ante un rival, ya digo, bastante complicado, en una cancha la verdad que bastante jodida y que creo que el equipo, ya digo, tiene muchísimo mérito por la forma en la que trabajó el día de hoy. Un partido creo que fue bastante agradable de ver y ahora a pensar en lo que será este fin de semana el partido en contra del Getafe, donde veremos si a Bordalás le pinta jugar o va a ser la gran cerdo como hace todas las temporadas, todos los años. Pero bueno, a recargar pilas de cara a lo que viene y a seguir, que el próximo partido será ante nada más y nada menos que el Paris Saint-Germain. Todo parece indicar que ese partido se jugará en Montjuic y creo que es una linda prueba, un lindo desafío para ver dónde estamos parados en este arranque de temporada. Esperemos contar con la recuperación de Yamal y todo lo que tenga que venir. Y nada, yo lo voy dejando por acá. Te invito a que me dejes tu opinión en las cajas de los comentarios, te invito a que me dejes tu like, que compartas el video y que te suscribas. Así seguimos creciendo todos juntos en comunidad. Te envío un saludo, nos vemos en la próxima. Adiós.